Muy buenas tardes con todos, bienvenidos a la siguiente conferencia que está organizando el Colegio de Ingenieros. Para iniciar todo el proceso les dejo manos del Ramiro Maruri, el presidente del Colegio de Ingenieros en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental. Un gusto saludarles en esta tarde a nombre del Colegio de Ingenieros en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental. Les damos la cordial bienvenida a este conversatorio con el tema Consecuencias de la decisión política de la Corte Constitucional respecto de la consulta popular minera en el Cantón Cuenca. Nos acompañan esta vez el doctor Enrique Gallegos, es viceministro de Minas, el ingeniero John Bolaños, miembro del directorio del CENMIPA, la ingeniera Vilma Pazmiño, minera ambiental, y el doctor Andrés Icaza, síndico de la Cámara de Minería. Adelante, Daniel, por favor. Hola Ramiro, quizás el currículum, quizás ibas a leer de cada uno de los expositores, ¿tienes a mano? Una vez que me des paso, cuando le comience, por favor. Perfecto. Bien, con todos, muy buenas tardes para quienes no me conocen o los que me conocen muy bien en el mundo minero. Daniel Pilco, tesorero del Colegio de Ingenieros Geólogos Mineros, Petroleros y Ambientales, que ante esta necesidad urgente de pronunciarnos con esta, yo diría, grave situación, este golpe bajo, como dicen algunos medios, se ha dado al mundo minero, hemos visto muy necesario y oportuno reunir a este selecto grupo de conocedores del tema geológico, minero, ambiental, para ver sus posiciones. Ojalá, como bien dices tú, Ramiro, nos eduquen en ciertos temas que podrían estar de pronto divagando, y el objetivo es nosotros como Colegio de Ingenieros, ojalá tener una posición única para expresar, ojalá, nuestro rechazo a esta decisión política de la Corte Constitucional. En ese sentido, bien, quería pasar en primer lugar a expresar de que cada expositor va a tener 10 minutos para exponer todo lo que considere necesario. Va a empezar Enrique Gallegos, luego Vilma, luego Andrés y finalmente John. Hacemos una segunda vuelta acorde a la necesidad de los tópicos que vayamos topando. Entonces vamos a dar primer lugar a Enrique Gallegos. No sé si puedes leer el currículum de Enrique, por favor, Ramiro. Ya, Enrique Elías Gallegos Anda Cobo, arquitecto en diseño y urbanismo, especializado en reconstrucción y desarrollo urbano, posgrado en gerencia avanzada, PGA, INCAE, abogado de los tribunales de justicia de la República del Ecuador, diplomado en mercadeo en la SPOL, diplomado en comercio exterior en la SPOL CCQ. Tiene experiencia en la administración pública, en el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, en la fusión del Ministerio de Minería, subsecretario nacional de Minería, Artesanal y Pequeña Minería, MAPE, es viceministro de Minas. Experiencia en el sector privado, en las empresas Curimani, Ecuacorrientes, en la Corporación Ecuatoriana de Desarrollo Empresarial, SEDE, entre otras actividades de gerenciamiento y proyectos. Les dejo con ustedes con el doctor Enrique Gallegos. Muchas gracias, Ramiro. Buenas tardes a todos. Ahí veo caras amigas, Hassan, Ítalo y otros más. Bienvenidos a esta conversación. Bueno, yo realmente quiero comenzar tratando un poco de bajar la tensión en este tema. O sea, considero que la Corte, aunque no nos guste todo lo que dice, realmente pienso que no dejó las cosas tan sencillas a quienes pusieron las preguntas para ser calificadas. Sí llamó mucho la atención el hecho de que, y no es un deseo de culpar a nadie, pero sí veo con mucha preocupación, y esto lo vine diciendo desde que estuve en el viceministerio y antes, de la falta de una presencia de los gremios profesionales. Yo creo que un poco nos ganan en estas cosas porque no, y lo he venido diciendo muchas veces, no estamos unidos. Solo nos unimos cuando nos pasa esto, y eso ha permitido que esta gente
meta mano en todos estos temas. Eso como primer punto. Como segundo, si ustedes ya han revisado la sentencia de la Corte, en los puntos claves, diría yo, el B, los defectos de la presente consulta ante el pronunciamiento afirmativo del doctorado será únicamente hacia el futuro. Esta parte de la sentencia es importante porque es lo que hoy está molestando casualmente a los que impulsaron la consulta, porque ellos lo que buscaban era otra cosa. Y la Corte, yo diría, no me atrevo a calificar muy fuertemente, pero en una forma un poco tibia, como para tratar de salir de cualquier cosa, nos dice que esto es exclusivamente para el futuro. Eso significa que todas las concesiones que existen en la zona y en el estado en el que están, en la etapa que estén, podrán continuar. Estos son para las que vienen, y eso para mí está claro, más allá de lo que hoy discuten los promotores de la consulta. Y yo creo que ese es un punto del que debemos cogernos absolutamente todo. Lo otro que también dice con claridad es que las medidas de implementar en el caso de un pronunciamiento afirmativo del electorado se ajustarán a lo dispuesto a los considerandos 65 y 66 y no podrán exceder el ámbito de las competencias constitucionales y de las leyes fijadas para cada nivel de gobierno. Y si ustedes van al documento de la Corte, el 65 y 66, lo estábamos discutiendo con John antes de comenzar esto, básicamente lo que dice es que le corresponde al Consejo Cantonal de Cuenca incluir en su plan de desarrollo y ordenamiento territorial y en el plan de uso y gestión de suelos la prohibición de la explotación minera en las zonas de recarga hídrica indicadas en cada una de las 5 preguntas. ¿Ok? Pero también no se olviden que en el literal A, con claridad dice, la delimitación definitiva deberá ser efectuada exclusivamente por la autoridad única del agua. Entonces, resulta que reconocen que hay una sola autoridad nacional, que en este caso era lo que antes se llamaba Senagua, ahora Ministerio del Ambiente y Agua, creo que así se llama en este momento, y solamente esa autoridad, que es autoridad además nacional, es la única que podrá delimitar el área donde se puede prohibir. Además de eso, hoy en la mañana alguien me reflexionaba y me decía que específicamente habla de los proyectos de gran minería. ¿Y qué pasa con los de pequeña? ¿Qué pasa con los de mediana? ¿Qué pasa con artesanal? Es una pregunta que me hago. ¿Qué sucede con esas? Si es así, y si yo estoy en un proyecto de gran minería, lo que haría es cambiarme a pequeña minería o a mediana. Y con eso salgo del problema de la gran minería. ¿En qué estuvieron pensando los jueces y en qué estuvieron pensando los promotores cuando exclusivamente apuntan a una de las formas de la minería? ¿Ya? Y ahí entonces me queda la duda de si que todavía, si hacemos algo juntos, y lo vuelvo y lo reitero, juntos, donde todos nos unamos y hagamos esfuerzos por discutir este tema y plantearlo con claridad ante la población y ante la gente en general, ante el país mismo, ¿no? Creo que la misma Corte o sea, ya el fallo no lo van a cambiar, está claro. Ahora lo importante es buscar que el electorado entienda qué es lo que va a votar. Y lo que también es importante y con claridad absoluta debemos dejarlo, pero muy claramente, y disculpen que sea reiterativo, supongo que Andrés, como abogado que todo el tiempo está en esto, lo dirá también en su momento, es de que esto no se puede volver a repetir, porque bajo esta norma o bajo esta decisión de la Corte, la alcaldía de Quito o cualquier GAT a nivel nacional puede hacer exactamente lo mismo. O sea, no se necesita ser demasiado inteligentes para darnos cuenta que van a comenzar a proponer este tipo de cosas. Y eso sí es lo que me preocupa. Porque aunque no sea retroactivo, ¿qué pasa en el futuro? ¿Qué pasa con los proyectos que están todavía en carpeta? ¿Qué pasa con los más de 460 procesos que se quedaron en el ministerio y que hasta ahora no los sacan? ¿Qué pasa con los 90 o 70 casos de minería industrial que también están en el ministerio y no han salido? Entonces, ¿para eso sí van a aplicar esta norma?
Y si están en áreas hídricas ya no van a poder operar. O sea, el tema no es tan sencillo como simplemente dejar ahí. Yo pienso que esto debe escalarse de una forma mucho más seria. Y la única forma en la que yo al menos la veo, y vuelvo y la repito, y fue una propuesta cuando presenté mi plan de gestión, es uniéndonos. Las universidades, los profesionales y todos nos unamos, porque si no lo hacemos, esto va a seguir y va a seguir. Y el país no puede estar en este juego. Los inversores internacionales y ustedes mismos, algunos empresarios nacionales, con este juego no pueden estar. Entonces pienso que, y para dejar también tiempo a mis tertulios y amigos, creo que básicamente yo lo que diría es que aquí hay una suerte de presentarnos y con fuerza, pero realmente con una fuerza y con un interés, decirle a la ciudadanía que esto no es así. No es un juego, lo que se está decidiendo es y tiene una circunstancia muy grave. Gracias. Ya. Gracias, Enrique. Algunos parece que tuvimos problemas al último parte que no se te escuchó, pero bueno, la mayor parte estuvo claro. Muchas gracias por tus apreciaciones. Realmente tú, como gran conocedor del medio, tus opiniones nos orientan en buena forma a qué comprender y qué hacer. Bien, vamos a dar paso a continuación a la ingeniera Vilma Pazmiño, que nos hable del aspecto ambiental y cómo lo ve ella. Y tiene la palabra la ingeniera Vilma Pazmiño, por favor. Le voy a presentar, Daniel. Ok. Vilma Dolores Pazmiño Quiña, ingeniera en minas de la Universidad Central del Ecuador, máster en Ciencias de Ingeniería Ambiental, Escuela Politécnica Nacional, auditora interna de OSHAS 18001, perito ambiental en el sector hidrocarburífero, Centro de Desarrollo y Tecnología de la Universidad Central, diploma en Análisis, Gestión y Manejo de Conflictos Socioambientales de la Universidad Católica de Lima. Ha sido consultora y asesora en temas de minería y ambiental, gerente de la empresa minera Fierro Inca, asesora de la Asamblea Nacional del Ecuador para la modificación de la ley de minas, subgerente ambiental de la empresa estatal del petróleo Petroecuador, gerente social de Ecuador Estratégico, asesora minera, vicepresidencia de la República del Ecuador, técnica ambiental, asesora ambiental en Ecuacorrientes, subgerente ambiental Ecuacorrientes. Les dejo con ustedes con la ingeniera Vilma Pazmiño. Adelante, Vilma, por favor. El micrófono, por favor, Vilma. Conéctale el micrófono. Reinicio el audio. Hola, ¿ahí me escuchan? Ya, Sí, ahí está bien, perfecto. Adelante, Vilma. Un gusto con todos, buenas tardes, gracias y felicitaciones por la iniciativa del colegio. Es un espacio, creo que muy oportuno ahora para, como dice Enrique, entre todos buscar algún apoyo, alguna salida a este gran problema que se nos ha suscitado. Bueno, yo les quiero compartir un poquito cuál es mi punto de vista y cuál es, yo pienso que deberíamos reforzar en lo que se viene a futuro para poder refutar este fallo de la Corte que nos perjudica potencialmente no solamente a los proyectos que vienen, sino que nos puede ir perjudicando también a los que ya estamos instalados. Yo les voy a compartir un poquito en base a mi experiencia. Yo estoy ahora de subgerente ambiental en Ecuacorriente, en el proyecto Mirador, y bueno, en la zona se ha logrado mantener un equilibrio, digamos, en la dinámica social y de conflictos, por lo que no es imposible, pero sí es al momento un poco difícil que esta situación se dé allá, ¿no? En todo caso, dentro de lo que reza y dice este fallo, es principalmente la afectación a las recargas hídricas, ¿no? En ese sentido, sí se debe analizar primero cuál es el concepto de la recarga hídrica, segundo, cuáles son los parámetros que se debe considerar para
determinar un área de recarga hídrica, ¿no? En este caso, generalmente se toma en cuenta la topografía del terreno, el uso del suelo, la precipitación, la densidad poblacional. Y en todos los casos en los que yo al menos he visto o he estudiado, no se toma un parámetro para determinar la recarga hídrica en la actividad minera, ¿no? Porque la actividad minera está muy limitada a superficies chicas. Si bien es cierto, la minería empieza con superficies un poco grandes, digamos que cada concesión de 5,000 hectáreas, al final del día nosotros en Mirador, como un proyecto ya a gran escala que está ya en producción, lo que estamos utilizando en realidad, incluyendo absolutamente toda la infraestructura, campamentos, mina, planta y todas las facilidades que el proyecto demanda, llegamos aproximadamente a 1.300 hectáreas. Considerando que el Cantón Cuenca tiene más de 300, me parece que tiene como 3,000 kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces son áreas que no representan gran superficie, digamos, en las zonas donde se desarrollan. Sin embargo, por ejemplo, la frontera agrícola es la que más superficie abarca y solamente en el Cantón Cuenca, de acuerdo al estudio de Jacqueline Pinos, que tiene un estudio, en este caso tengo los datos. Ella hace un análisis entre el año 1991 y el año 2001, en que expone que primero la reducción de áreas en páramo en el Cantón Cuenca, no por actividades mineras, sino por otras actividades, se ha reducido del 35.6% de la superficie al 32% de superficie. O sea, en estos años, las actividades no mineras han reducido ya las áreas de páramo. Sin embargo, eso no implica que la actividad minera, al utilizar áreas de páramo, está eliminando la recarga hídrica, ¿no? Porque son actividades, como decía, y esto yo quiero explicar un poquito, porque esto es lo que nosotros debemos emprender campañas, ¿no? Que la gente conozca qué realmente es el tema sobre el cual se ha dado el fallo. Por ejemplo, en el 2001 se reduce aproximadamente entre el año 91 al 2001 en el Cantón las actividades agrícolas dice que incrementaron en 70,000 hectáreas, ¿no? El proyecto Mirador inició en el año 94 con la fase de exploración, obviamente con un área extensísima, donde se hizo la prospección aproximadamente en 100,000 hectáreas. Y hasta el año 2004, donde se determinó que ya había un yacimiento, ya se hizo toda la exploración. Sin embargo, no se afectó ni a cuerpos de agua ni a zonas de recarga hídrica, ¿no? En los 10 años, lo que se hizo fue exploración que no demandó una afectación ni siquiera leve a la recarga hídrica. Sin embargo, entre el año 2004, donde ya se determinó el yacimiento, como les digo, hasta ahora que estamos en producción, lo que realmente se está utilizando son 1.300 hectáreas. Sin embargo, se tiene como áreas de protección en la parte superior de la cuenca más de 3,000 hectáreas, ¿no? Donde se hace reforestación, donde se coordina con Senagua la protección de los recursos hídricos. Ahora, nosotros con esto, las verdaderas consecuencias que tendríamos tanto a nivel social como ambiental, tomando, como les digo, la experiencia mía, es principalmente la generación de recursos, ¿no? La generación de empleo, la generación de recursos. Nosotros tenemos alrededor de unos, me atrevería a decir, siquiera unos 700 proveedores, ¿sí? Y eso alrededor de sus familias implica muchísima generación de empleo y generación de recursos, ¿no? En el tema ambiental, nosotros hemos reforestado en este año de producción más de 2,000 hectáreas. Entonces, son actividades que realmente benefician
a las áreas donde se desarrollan los proyectos. ¿Qué es lo que la gente no sabe? O sea, la gente tal vez alrededor de Mirador, a nivel de la provincia, lo sabe porque lo está palpando. Sin embargo, a nivel de país no se sabe, ¿no? Yo sí pienso que, como el de Enrique dice, unámonos y digamos las cosas y defendamos con hechos, no con mentiras o con palabras como se lo está haciendo. Y armemos un buen argumento para poder apoyar a refutar esta decisión, ¿no? Yo creo que ante esto, si nos organizamos bien, sí sería importante visitar la provincia de Zamora, visitar el proyecto, conversar con la gente. No, ahora con este tema de la pandemia, la gente está deseando que el proyecto se reactive. O sea, está pidiendo a gritos que nuevamente se empiece a trabajar. Porque son meses que se han quedado sin trabajo, que han tenido problemas económicos, que no han tenido el apoyo. Y adicionalmente a eso no se habla de los beneficios, ¿no? Se habla únicamente de la afectación al agua y a la calidad del agua. Pero sin embargo, las tecnologías que se están utilizando permiten, nosotros descargamos calidad de agua mejor que la que baja del río. Y eso es demostrable con los monitoreos, ¿no? Porque al ser una zona geológica, las características naturales de los recursos hídricos allá tienen valores anómalos que no han sido generados por la minería ni por nadie, sino por la constitución geológica del suelo. Sin embargo, nosotros descargamos aguas que mejoran que son mejores a la calidad del agua de un curso natural. Y eso no se dice tampoco, o sea, solamente habla de que vamos a afectar la calidad del agua y las recargas las recargas hídricas. Otra cosa que también creo que debemos discutir, y si nos unimos y generamos mesas de trabajo urgentes, es el tema de la afectación también de la minería subterránea, ¿no? Que es el caso de Río Blanco. Entonces ahí podemos nosotros también demostrar que, si bien es cierto, estamos en una zona altitudinal donde sí hay páramo, sin embargo la actividad es subterránea, y eso ya se han hecho muchos estudios en que se ha demostrado que la afectación no iría directamente hacia la recarga hídrica o hacia la captación de la ciudad de Cuenca, ¿no? Que eso es demostrable, y además sería importante publicitar todo esto. No sé si tengo todavía tiempo. Tienes 1 minuto exactamente para culminar. Bueno, en todo caso, ya como conclusión, y al tratarse este conversatorio, ¿cuáles serían las consecuencias? Primero, el precedente que, como decía Enrique, que se genera, y que a partir de esto cualquier GAT podría solicitar una consulta popular, no solamente a nivel de minería, también puede ser a nivel de hidrocarburos, ¿no? Y lo que no se considera es que la Constitución ha nombrado a la minería y a los hidrocarburos como un sector estratégico donde el Estado tiene la facultad de decidir. O sea, ahí el presidente puede decidir directamente, porque esa facultad le da la Constitución. Y todos estos análisis son los que debemos, yo creo que, poner en la mesa, y en base a esto argumentar una defensa adecuada. Listo. Muchas gracias, muchas gracias. Excelente tu participación. Yo particularmente, mira, ojalá más adelante nos puedas explicar, como yo y muchos compañeros, ¿no? Esto de las zonas de recarga hídrica. Quiere decir de que van a prohibir la minería metálica en todas con las concesiones, porque todo el agua que nace va a utilizar algún pueblo, alguna comunidad, y entonces, ¿en qué quedamos, no? Muy bien, ojalá pudieras aclarar en la siguiente ronda algo de esto, sería interesante. Muchas gracias, Vilma. Damos paso a continuación al doctor Andrés Icaza. Por favor, Ramiro, a ver si su presentación, su currículum. Andrés Icaza Palacios es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Obtuvo un diplomado en tributación en la Universidad Técnica Particular de Loja y un máster en Derecho Administrativo por la Universidad de San Francisco de Quito. Lleva aproximadamente 13 años involucrado en temas legales de la industria minera, habiendo sido en ese tiempo profesor de Derecho Minero en la Universidad San Francisco de Quito, capacitador en temas legales en minería para diversas entidades públicas y privadas, vicepresidente de la Cámara de Minería del Ecuador, síndico de la Cámara de Minería del Ecuador, entre otros cargos. Ha participado en algunas de las transacciones mineras más importantes de los últimos años, como el financiamiento para la construcción del proyecto Fruta del Norte,
el ingreso de Forest Quest Metals al Ecuador, la emisión de acciones de IB Metals y la adquisición de concesiones de parte del grupo australiano Temple Resource, entre otros. Les dejo con ustedes con el doctor Icaza. Gracias, Adelante, Ramiro. Andrés. Buenas tardes. Gracias, Daniel, también. Buenas tardes a todos. Grato ver a tanta gente querida, tanta gente conocida. Además, grato verles en buen estado de salud en tiempos tan difíciles. Yo quiero unirme un poco a las palabras de Enrique. Si bien es cierto, la resolución como tal no es una resolución de lo más auspiciosa, sí es una resolución que puede dar réditos en el mediano y largo plazo. Para ponerles un poco en antecedente, esta es la quinta solicitud de consulta popular que el sector minero lleva en 18 meses. Evidentemente eso es una mala noticia porque eso implica que los mineros se están dedicando a defenderse en lugar de a ser mineros. Es la segunda que pasa. La primera pasó por un dictamen ficto, que fue la del Cantón Girón. Para que los queridos amigos de ingenieros nos comprendan, un dictamen ficto implica que operó el plazo legal de 20 días y la Corte Constitucional no emitió su criterio y por lo tanto se entendió que las preguntas eran constitucionales y por eso fue que se dio la consulta popular en Girón hace aproximadamente 2 años. Y las otras han sido negadas, la de Imbabura y los 3 intentos del prefecto de la SUA, Yacu Pérez. Esta consulta de Cuenca, yo creo que primero sorprendió por la forma en la que fue presentada, porque después de lo que pasó con Yacu Pérez, el apresuramiento en el tratamiento en el Cabildo de Cuenca, la votación unánime en la cual prácticamente no hubo abstenciones o no hubo votación en contra del tema, y luego la agilidad, la premura con la que la Corte Constitucional despachó el tema, llaman mucho la atención. Como ya conocen todos, se aprobaron 5 preguntas que tienen que ver con la prohibición de la explotación minera a gran escala en las zonas de recarga hídrica de los ríos Tarqui, Yanuncay, Tomebamba y Machángara, y por otro lado, la explotación minera a mediana escala en la zona de recarga hídrica del río Norcay. Yo creo que hay unos 3 o 4 elementos que merecen la pena la discusión en este foro, ¿no? El primero de ellos, es importante entender que el municipio de Cuenca fundamenta su petición en un informe de Etapa. Como todos conocen, Etapa es la empresa pública de agua potable y alcantarillado de Cuenca. Etapa elabora un informe y este informe genera unos mapas de las zonas que deberían ser de afectación a la recarga hídrica en Cuenca. En consecuencia, se usa estos informes para determinar cuál es la zona de afectación y sobre eso se vota. Al respecto, la Corte Constitucional dice algo muy importante. Dice, número 1, Etapa tiene competencia sobre agua potable y alcantarillado. Punto. Todos los demás temas hídricos, zonas de recarga, de descarga, zonas de afectación hídrica, vertientes públicas, etcétera, etcétera, son potestad exclusiva de la Autoridad Única del Agua. Ese primer tema es muy importante. Segundo, es cierto que la Ley de Recursos Hídricos le dio 2 años a la autoridad para que elabore los mapas de afectación hídrica del Ecuador, pero el hecho de que no los haya elaborado en ese plazo no significa que haya perdido la competencia y que Etapa la haya asumido, ¿ya? Entonces, ese primer tema es fundamental. ¿Por qué? Porque la Corte dice que cuando Cuenca vote, no importa cuándo esto sea, la documentación de Etapa va a ser referencial. Y eso es muy importante, porque en la práctica, la implementación del resultado de la consulta popular va a ser virtualmente imposible. Porque puede pasarte, número 1, que a la fecha de las elecciones no haya un dictamen, un pronunciamiento de la Autoridad Única del Agua y después de proclamados resultados también. Entonces, ¿cómo va a ir el municipio a prohibir actividad? ¿Cómo va a ir el Ministerio de Energía y Recursos Naturales ir a prohibir el ejercicio de actividades mineras en una zona que no se sabe si va a ser prohibitiva o restrictiva? Número 2, y un elemento fundamental es la Corte, en anteriores fallos ha dicho que al elector no se le puede generar un juicio en el consentimiento. Al elector se le tiene que dar información clara, precisa, que no le genere juicios de valor, que no le genere prejuicios, ¿ya? Al hacerle votar al elector por un mapa que la Corte reconoce que es de referencia, estás dando lugar a ese error y consecuentemente a que los resultados del día de mañana tengan algún tipo de vicio, de problema y que puedan ser susceptibles de impugnación.
El segundo tema es muy importante y yo quiero ir un poquito más profundo de lo que Enrique dijo con mucho acierto en su primera intervención. La Corte ha dicho, aquí, señores, cada uno tiene sus competencias y al momento de ejecutar los resultados de la consulta popular, sea cual estos fueren, cada uno lo hará en sus competencias. Y eso es muy importante, porque si es que ustedes se dan cuenta, básicamente las consultas populares han sido un hilo más en esa eterna disputa entre gobierno central y gobierno seccional. Consecuentemente, el gobierno seccional siempre ha buscado la forma, y esto sobre todo para los queridos amigos que llevan muchos años en el petróleo, lo han vivido en carne propia, quizás más que en la minería. El gobierno seccional siempre ha buscado la forma de apretar las tuercas con las industrias extractivas para incrementar sus presupuestos de una forma o de otra. Consecuentemente, o a raíz de ello, esta limitación que le pone la Corte a los gobiernos seccionales, decir, señor, si gana el no a la minería, eso no es un problema, es problema del Estado central, es un tema muy, muy importante. Y yo creo que eso sí va a desanimar a muchos otros gobiernos locales de intentar presentar consultas populares. Y el tercer tema, esto del a futuro, ¿ya? El a futuro, la Corte ha dicho que los resultados de la consulta popular son a futuro. Enseguida se apresuró el alcalde de Cuenca a decir, es que para mí a futuro significa que si es que mañana son las consultas populares, pasado mañana, por poner un ejemplo, Río Blanco, como está en mediana minería, en la cuenca del río Norcay, entonces ya no podrá hacer explotación minera. Nada más alejado, la verdad. Yo creo que al alcalde de Cuenca y a más de un actor del ambientalismo hay que mandarle respetuosamente a que lea toda la sentencia y no solamente la parte resolutiva. La Corte Constitucional en este fallo y en el fallo de cuando pidió la consulta popular el alcalde de Ponce Enríquez, el señor Baldor Bermeo, claramente dice, minería es un ciclo, es un todo. El título minero le da al concesionario minero desde el día 1 el derecho a explotar. Pero no lo puede ejercer porque primero tiene que seguir un paso previo que se llama exploración y tiene que sacar permisos para lo uno y para lo otro. Pero el derecho está adquirido desde el día 1. Entonces, el interpretar las cosas como las dice el alcalde de Cuenca, lo único que acarrea es un efecto retroactivo. Y yo creo que en algún momento habrá que decirle al alcalde de Cuenca, con el debido respeto, amigo, si es que usted cree que mañana, por poner un ejemplo, el proyecto Río Blanco, que está en explotación desde, no sé, hace 1 año y medio, 2 años, porque como el Ecuador no tiene la fase de construcción de mina como lo tienen los hermanos de Perú o de Chile, tú construyes la mina en explotación y formalmente estás en ejercicio de la fase de explotación. Ok, si quieres que mañana Río Blanco tenga un efecto en la consulta popular, la pregunta es quién va a pagar la factura, porque esto va a generar responsabilidades del Estado ecuatoriano y alguien tiene que hacerse cargo de eso. Evidentemente, el resultado no es el más deseable, pero sí podemos concluir que podía haber sido mucho peor. Y que estos 2 o 3 limitantes que la Corte Constitucional ha puesto, de que no se desconocen las competencias de la Autoridad Única del Agua, de que los gobiernos seccionales tienen que regirse exclusivamente a sus competencias y de que la consulta tiene el carácter de retroactivo, yo creo que nos permite ver las cosas, no me atrevo a decir con optimismo, pero sí con cierta certidumbre en el horizonte. Porque evidentemente van a haber otros intentos de consulta popular, en eso que no le quede a nadie la menor duda, y lamentablemente en eso la Corte, cuando ha dicho que las solicitudes de consulta popular tienen que resolverse caso por caso, está dejando un mal precedente. Pero sí está sembrando estas cosas, ¿no? Por otro lado, creemos que para la próxima vez, el principal tema que la Corte Constitucional tiene que dejar claro es que minería es un sector estratégico, por lo tanto que la administración y gobernanza de ese sector estratégico es exclusivamente el gobierno nacional y que sobre todo, por las condiciones que minería le está dando, no por las condiciones, por el aporte que minería le está dando a la economía nacional, minería es un tema de interés nacional y lo que la Corte Constitucional en esta ocasión omitió decir es que los temas de interés nacional no pueden ser resueltos por un padrón electoral local. Ese tema la Corte Constitucional ni siquiera lo regresó a ver y para una próxima ocasión, sin lugar a dudas, es un argumento que deberá ser ventilado. Gracias, Ramiro. Gracias, Daniel. Sí, gracias a mis contertulios.
exactamente tus 10 minutos culminaron. Te agradezco infinitamente. Mira, yo veo como que esta Corte Constitucional con esta decisión ha creado un camino, todo el mundo ya lo dice, ¿no? Solo cambiar el nombre del río y la provincia y va a haber una avalancha de cosas similares, ¿no? Es terrible prácticamente si analizamos lo que se nos viene a futuro. Gracias por clarificarnos de todas maneras. En la segunda ronda ojalá podamos hablar un poco más detenidamente. Damos paso ahora al ingeniero John Bolaños. Por favor, Ramiro. John Bolaños, máster en Geología de Minas, Universidad de Exeter, Inglaterra, máster de Cambone School of Mines de Reino Unido, ingeniero geólogo de la Universidad Central del Ecuador, diplomado en evaluación de yacimientos minerales, maestría en geotecnia y geomecánica en Perú, auditor minero, geólogo calificado internacionalmente, QP, Qualified Person, en la Sociedad de Minería, Metalurgia y Exploración de Estados Unidos, miembro de la Sociedad de Geólogos Económicos de Estados Unidos, miembro de la Sociedad de Geólogos de Londres. 30 años de experiencia en los campos de prospección, exploración, evaluación y desarrollo de yacimientos minerales en Norte, Centro y Sur América. Exdirector de la Cámara de Minería del Ecuador y actual profesor universitario y conferencista minero a nivel internacional. Trabajó en la Misión Geológica Británica, BGS Ecuador, y es coautor de los mapas geológico y metalogénico del Ecuador y en el descubrimiento de depósitos minerales de roca y aluviales. Les dejo con ustedes con el ingeniero John Bolaños. Adelante, John. John, prende tu micrófono, por favor. Buenas tardes con todos. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchas, Daniel? Sí, ahí estamos bien, te escuchamos claramente. Primero que nada, un gran saludo para todos los amigos, colegas, grandes profesionales del campo geocientífico. Para mí es un honor estar dirigiéndome a ustedes y expresándoles obviamente algunas ideas. Yo, más allá de la parte legal y de los pormenores de este pronunciamiento, digamos legal, yo quisiera irme como geocientífico en la parte de técnica. Yo quisiera irme a partir de una gran realidad, de un gran hecho que es una realidad. El Ecuador es un país multidiverso. Y dentro de esas diversidades existe un potencial geológico minero que nadie lo puede negar y es un hecho que existe en el país. Entonces, tratar de tener el río con las manos es imposible. El Ecuador necesita de la industria minera, al igual como lo ha hecho y han aprovechado los recursos naturales que la naturaleza o que Dios nos dio, dependiendo de las creencias de cada quien. Hay que aprovechar los recursos naturales que la naturaleza nos ofrece con una responsabilidad social y responsabilidad ambiental. Los recursos naturales no están ahí para que permanezcan adornando. Los recursos naturales están ahí para que sean explotados con responsabilidad para crear bienestar social, para crear educación, para crear salud. Entonces, luchar contra eso, tratar de oponerse a ese tipo de cosas, realmente me parece que es antipatriótico desde el punto de vista ecuatoriano, desde el punto de vista de simple ciudadano ecuatoriano. Yo que he tenido la oportunidad de trabajar en muchos países, desde Norteamérica, en Centroamérica, he pasado años en Colombia, he pasado más de 10 años en Perú, trabajado en Chile, en diferentes compañías. Fíjense ustedes que los recursos naturales han sido considerados más bien como una bendición, no como una maldición. El aprovechamiento de los recursos naturales en Chile, fíjense que representa el 67% de la economía, perdón, en Chile representa el 83% de la economía chilena y depende única y exclusivamente del cobre. Esto produce aproximadamente un ingreso entre el 10 al 12% de participación directo al PIB. En Perú prácticamente el 67% de la economía peruana depende única y exclusivamente de la explotación de los recursos naturales o de los depósitos minerales polimetálicos.
Esto contribuye aproximadamente en un 10% al PIB directamente. En el Ecuador, a pesar del inicio de la minería que nosotros estamos empezando acá, fíjense ustedes que con la pequeña minería que aún tenemos y que recién empezamos a desarrollar la minería de gran escala, con las dos minas que ya conocemos, que es la de Lundin, la de Fruta del Norte y la de Mirador. Supongo que el PIB habrá subido un poquito más, pero estábamos en 1.6% y se estimaban los estudios hechos por organizaciones respetables, internacionales, marcaban un desarrollo, un incremento del PIB dentro de pocos años, y para el 2024, 2025, que íbamos a llegar al 4%, al 5%, que era increíblemente prometedor. Entonces, yo sí quisiera partir de que, primero que nada, existe un malentendido en esto de desarrollar la industria minera. No sé, yo lo veo como que estuviéramos haciendo algo malo, cuando es todo lo contrario. Estamos contribuyendo al desarrollo de este país que tanto lo necesita. Hoy por hoy, diezmado por la crisis petrolera. Acuérdense ustedes, el Ecuador dependía directamente de la industria petrolera. Con la baja del petróleo, el Ecuador definitivamente necesita echarle la mano a lo que la naturaleza nos brinda, pues a los recursos naturales, a los depósitos naturales, pero hay que hacerlo de manera bien hecha, y por eso es que estamos aquí un grupo de geocientíficos, ambientalistas, y para eso es que existen en las universidades un grupo de facultades que se dedican justamente a preparar profesionales para que se haga un aprovechamiento racional de los recursos. Entonces, fíjense que, ¿cuál es el rol del Estado frente al desarrollo minero? Según la Constitución vigente, los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. Las personas extranjeras que se encuentran legalmente en el territorio ecuatoriano tienen los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, siempre y cuando cumplan todo lo que dice la ley. El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental y precaución, prevención y eficiencia. Es decir, todo está regulado. El Estado está sobre todos los gobiernos regionales, locales. Los sectores estratégicos, y dentro de ellos está incluida la minería, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo del país. Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte, la refinación de hidrocarburos, entre otras cosas. Entonces, es innegable que nosotros tenemos que sostenernos y basarnos en lo que dice la Constitución y la ley, pues no podemos irnos en contra de lo que dice. Ahora, hay una confusión o se pretende confundir a la colectividad con la protección del medio ambiente, ¿no? ¿Qué es la protección ambiental holística del medio ambiente? La protección ambiental holística de protección del ambiente es colocar al ser humano en el centro de un triángulo. En uno de sus vértices, es lógico, está el ambiente, está la protección, la conservación del ambiente, conservar un hábitat natural, la fauna, la flora, la biodiversidad, la geografía, prevenir y evitar el ambiente que se deteriore, que se contamine, el ruido, la remediación de los daños. Pero por otro lado tenemos nosotros lo que se llama la calidad de vida, el índice de desarrollo humano. La calidad de vida es el alto índice de bienestar social, salud física y mental, la educación, el trabajo digno, que no exista miseria en un país, gente pidiendo limosna en las calles, el alto índice de desarrollo humano. Y por la otra arista está el desarrollo del país, pues es tener un entorno agradable, arquitectónico, el índice de desarrollo humano, el Producto Interno Bruto, la infraestructura, las carreteras, los colegios, las universidades, los hospitales, derechos a tener una
una salud gratuita. Fíjense ustedes esta pandemia, la lección que nos está dando. Hemos llegado al punto que los señores médicos, ya frente a la imposibilidad de atender tantos casos de la enfermedad por esta pandemia, han tenido que decidir quiénes viven y quiénes mueren. O sea, fíjense dónde vivimos. O sea, yo no sé en qué mente cabe que nosotros, teniendo la posibilidad de aprovechar los recursos naturales de forma socialmente responsable y ambientalmente responsable, lo vuelvo a repetir, no lo hagamos y empecemos a poner pruebas, o sea, perdón, trabas para que esto se desarrolle. A mí esto me parece sinceramente fuera de toda lógica, porque nosotros tenemos que hacer las cosas pensando en el bienestar y en el bienestar y en el colectivo, en el bienestar de nuestro país. Ahora, un minuto, John, un minuto para que termines tu primera intervención. Sigue. Sí, muchas gracias. Lo que yo quería manifestar es que la minería, ¿no? ¿Qué se entiende por minería? Y con esto termino, ¿no? La minería es una actividad económica del sector primario, cuando nos referimos a la extracción de minerales, y del sector energético, si hacemos referencia al sector de los combustibles fósiles. La minería se clasifica en minería metálica y no metálica. Y la minería lo que produce es los commodities. Los commodities es la materia prima para que el ser humano pueda desarrollarse. Pues si no desarrollamos el hierro, el aluminio, no desarrollamos el cobre, regresaríamos entonces a la época de piedra, pues. Entonces, nosotros necesitamos de la industria minera. Y la industria minera es tan antigua como la historia de la humanidad. Con eso termino esta intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, John, con tu intervención, y obvio clarificar qué es la minería en este mundo actual, en este mundo moderno ecuatoriano. Sabemos que el petróleo ya dejó de ser la parte importante. ¿A quién le toca? Muchos piensan que será el turismo. Nuestros amigos ecologistas, sobre todo, creen que es el turismo. Con esto de la pandemia, ¿quién va a venir? Ustedes saben que el turismo está echado a menos. Digo, ¿será la agricultura? Todo el mundo sabe que se dedica a la agricultura, que casi se trabaja al filo de la navaja. ¿Será la pesca? ¿Será la explotación de flores? No, señores. Tenemos que hacer entender eso a la comunidad, a nuestras autoridades, de que algo real y cierto, no podemos tapar el sol con un dedo, como se dice. Es la minería el futuro del Ecuador. Bien, antes de pasar la segunda ronda, y prácticamente yo rogaría acá a los señores expositores que nos ayuden, ¿no? Por ejemplo, hay una pregunta que bueno, luego lo vamos a resolver, pero es real, ¿no? Por ejemplo, Francisco Silva dice que unidad entre mineros no hay, no existe. El gremio, la academia, están, dice, de capa caída. ¿Qué hacer ante esta situación? ¿Cómo nos unimos? Porque de pronto alguien hace una gestión por un lado, otro por otro lado. Por ejemplo, yo hasta ahora, sinceramente, no he oído una opinión directa de las empresas, de los involucrados. Quizás algo así, muy pasajero, ¿no? Pero algo tenemos que hacer, y ojalá acá nuestros amigos expositores nos guíen, nos ayuden en eso. ¿Qué hacer? Quizás con su experiencia. Bueno, también digamos que no tenemos experiencia minera acá en el Ecuador, pero quizás podemos algo planificar y ojalá ejecutarlo. Antes de empezar la segunda ronda, debo indicarles de que ahora sí, ya conocemos la posición de cada uno, pueden hablar libremente de este tema, y si algo está correlacionado y que apoye a nuestros objetivos, hágalo, por favor. Tiene la palabra Enrique. Adelante, Enrique. Bueno, gracias. Sí, justamente estaba viendo el chat de Francisco Silva y casualmente le pone ahí que quiere preguntarme a mí esto. Yo anotaría tres elementos, básicamente, que creo que van a generar alguna crítica, pero a mí me gusta ser transparente en las cosas, ¿no? La primera es que creo que nosotros debemos exigir, y eso fue una de las cosas que las dije cuando presenté la gestión que quería hacer, exigir que se vuelva a crear el Ministerio de Minería. No es por un tema de reducción de costos, por no pagar sueldos a un grupo de personas que se puede coger y decidir que el ministerio tenía que fusionarse a los otros ministerios. Y con todo el respeto, porque también soy petrolero, desde el año 83 tuve
el gusto de trabajar en Petróleos con Texaco y luego pasé a Petro, ¿no? No podemos seguir siendo gobernados, entre comillas la palabra gobernados, por personas que conocen de un sector pero no de otros. Con el respeto que se merece el actual ministro de Petróleos, y lo digo y lo puedo mantener, creo que ya se ha olvidado y de asuntos mineros no sabe dónde está parado. Y si a eso lo seguimos con el tema del viceministerio, pasa exactamente igual. No es posible que los funcionarios en la actualidad no ejerzan su autoridad que tienen. Cuando hubo el tema en febrero de la consulta popular, casualmente ustedes recordarán que uní a 4 ministros más conmigo y presentamos a amicus curiae como ministerios. Estuvo en el mismo día y en el mismo acto se presentó el ministro de Ambiente y el secretario nacional del Agua, conmigo presentando los amicus sobre el tema de la consulta de Yacu Pérez. Y al día siguiente el ministro de Finanzas y el ministro de la Producción hicieron exactamente lo mismo. Entonces no es posible que en este momento las autoridades nacionales de minería y en general del ministerio no hayan hecho ningún esfuerzo por ir a decirle a los jueces de la Corte Constitucional el riesgo de lo que estaban haciendo. Cuestión que, y hay más de un testigo, lo hice tanto con el presidente como con dos de los jueces constitucionales los días subsiguientes a la presentación de los amicus. Porque esa es la labor del funcionario público. El funcionario público cuando está en función se desprende de su carácter personal. Entonces no puede decir que a título personal presenta un amicus o no, lo tiene que presentar a título de la responsabilidad que tiene. Entonces creo que si no volvemos a tener un Ministerio de Minería que sea además manejado por gente que tiene conocimiento del sector, de la verdad de lo que significa hacer minería, que es absolutamente diferente a la pasión que se vive en el tema de petróleos, porque es otra forma de actividad. Yo recuerdo cuando perforábamos, poníamos el árbol de Navidad, que le llamamos así, se ponían ¿cómo se llama? Los ductos secundarios y listo. Pero en minería tú estás 24 horas, 7 días a la semana y 365 días al año, incluido las épocas de mantenimiento. Y la cantidad de gente que está en la actividad es diferente. Y no por eso es que el petróleo es menos. Y además petróleo va a seguir existiendo muchísimo en la humanidad. No hay suficiente mineral para crear tantas baterías eléctricas. Como primer punto. Como segundo punto, creo que es necesario que las cámaras de minería del Ecuador o los organismos de minería que existan se sincericen y que cambien sus composiciones. Mientras sigamos teniendo cámaras de minería donde quienes son miembros del directorio, y me incluyo porque en 5 ocasiones fui miembro del directorio a título de la empresa, no sean afiliados a la misma cámara, es un absurdo. O sea, ¿cómo voy a ser director por el nombre de una empresa y no soy afiliado a la cámara? Yo soy afiliado a la cámara, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que tenemos en los directorios de las cámaras o de las asociaciones que tienen que ver con temas mineros son personas que representan empresas. Y yo creo que tienen que estar los mineros representándose dentro de eso. No por eso estoy diciendo que tienen que ponerse de lado a nadie, pero creo que como mínimo de consideración, esa persona debería al menos estar afiliada en la Cámara para poderla representar, ¿no? Y lo último, se me ocurre que sin recursos, porque nadie quiere pagar por hacer esto, y es como que le es difícil sacar recursos del bolsillo, ¿no? Creo que a los que nos interesa este tema y el país, ¿no? Sin egoísmos y dejando a un lado a los egoístas, deberíamos llamarnos por teléfono, conformarnos en un grupo, ¿no? Y comenzar a pelear desde esa trinchera, para que después ellos, aquellos que hoy no quieren ponerse juntos a nosotros, ¿no? Disfruten del trabajo que nosotros hemos hecho. Creo que esa es la única solución. Y para terminar, lo que decía tanto Andrés como Vilma, ¿no? Es clarísimo. O sea, no hay por dónde darle vueltas. El tema que yo me queda dando la vuelta en la cabeza es que cuando hagan la pregunta y pongan el mapa que va a ser etapa, ¿no? La primera pregunta que me nace, ¿ese mapa es válido? ¿Cómo van a hacer una consulta si todavía la autoridad del agua no ha definido? Y en eso, Andrés creo que nos dio una clase muy clara. Mientras no salga eso, no pueden hacer la consulta. Y además, no olvidemos
que esta consulta es exclusivamente para los ciudadanos de Cuenca, ¿sí? Y lo otro, que también lo dijo, ¿cómo se llama? John, ya existe pues en la Constitución las áreas donde sí se puede y donde no se puede. Entonces, no discutamos, no les demos de comer a aquellos que simplemente viven de esto, de estar en este juego, y por eso cobran, no por trabajar, no por generar. Así que yo los invito, me conocen, yo no cobro por estas cosas porque creo en mi país, pero si quieren unirse al grupo de locos que queremos armar este relajo, hagámoslo. Yo les invito a eso, y solo voy a dar una anécdota para terminar. Cuando el ministro Pastor en alguna ocasión se reunió con la gente de Mirador en Cuenca por unos temas, yo lancé una bola, y el ministro Pastor se me acercó y me dijo: Enrique, tienes que ser tú, porque con el ministro nos conocemos desde la época de Texaco. Y la bola fue que dije que por ahí, en algún lado del cantón de Bolívar, perdón, en la provincia de Bolívar, se estaba yendo a construir una planta atómica de energía eléctrica. Bueno, algunos de los funcionarios del ministerio comenzaron entre ellos a preguntarse si sabías o no de esa planta. La planta no existía, sabemos que no se va a construir, pero la idea era hacer cómo desviar la atención. O sea, si mañana decimos eso, todos los antimineros hoy se van a volcar a evitar la construcción de una planta de energía atómica en el Ecuador. O sea, eso es un tema de plata. Ellos ganan dinero por hacer esto. Entonces yo sí les pido, me conocen, tienen mi número de teléfono, llámenme, hagamos el grupo, dejemos a los egoístas a un lado, vamos nosotros. Gracias. Gracias, Enrique. Paso a continuación a Vilma, solo ratificando que el compañero Guido Acosta manifiesta que la superficie de Cuenca es de 124 kilómetros cuadrados, que equivalen a 12.400 hectáreas. Condor Mirador trabaja en 1.300 hectáreas, que equivale al 10% de la superficie de Cuenca. Bien, todos esos datos, gracias, nos colaboran para saber, ojalá todos tengamos bien claro estos datos, al final son técnicos. Damos el paso a Vilma. ¿Qué más nos puedes tú decir, Vilma? Adelante. Prende tu micrófono, Vilma, no te escuchamos. Vilma, quizás bueno, dado que se ha dado este caso, vamos a adelantar, entonces vamos a darle paso a Andrés. No, Vilma es así, es tímida. No, si quieres. No, ya está. Adelante, Vilma, con tu segunda intervención. Bueno, lo que yo les decía es corroborando, ya lo he dicho también por el resto de compañeros que han hablado. Sí es preocupante el tema, creo que Andrés tiene pero muy claro el tema legal, ¿no? Yo desde mi punto de vista técnico he analizado también un poquito la parte legal, y sí hay muchos vacíos en los que se puede refutar y acudir como defensa, pero más allá del tema legal, que creo que contamos con muchos abogados excelentes que han trabajado y tienen claro todo este proceso y cuáles son las falencias, cuáles son las fallas. Sí, estoy de acuerdo también con el Enrique, que de alguna manera y ante todos los eventos que hemos tenido en contra de la minería, todo el tema del mandato minero, son ocasiones puntuales en las que un poquito reaccionamos, ¿no? O sea, y siempre decimos, sí, tenemos que ahora sí unirnos y defender al sector. Pero son como épocas puntuales en las que pasa un tiempo y se nos olvida. Este proceso de la consulta está dirigido directamente a la gran minería, ¿no? Es muy claro, las preguntas, 4 de las preguntas van hacia la gran minería, a la minería a gran escala metálica, y una es a mediana escala. Sin embargo, sí creo que debemos contar con el apoyo de todo el sector, ¿no? No solamente la mediana, gran. Otro tema que también el alcalde hablaba algún rato, que yo le escuchaba justamente con esto, y le preguntaban si es que
que por qué no habla de la minería informal o por qué no habla de la pequeña minería, ¿no? Obviamente no teníamos una respuesta muy clara. Pero él decía también que debería hacerse hacia la minería no metálica. Entonces, sea metálica o no metálica, es el sector el que debemos nosotros estar involucrados y defender. De acuerdo a la experiencia, como les digo, que yo he tenido, una de las formas y de las mejores formas de aclarar realmente cuáles son los beneficios y las ventajas de la minería en todas sus escalas y en todos sus ámbitos, es la información, ¿no? Que es lo que nos falta. Nosotros no tenemos una comunicación externa desde el sector minero hacia el público en general, ¿no? Que sepa realmente cuáles son los beneficios, cuáles son las normas legales a las que nosotros estamos sometiéndonos y cumpliendo siempre, ¿no? Creo que es uno de los sectores que más leyes debe cumplir. Yo pensaría que tenemos ámbito en todas las leyes de este país, ¿no? Todas nos toman en cuenta para cumplir y hacia todas estamos cumpliendo. Es más, o sea, somos controlados por muchísimos sectores. Mirador recibe al menos una visita por semana de control, ¿no? Si no es el Ministerio del Ambiente, es Enagua, si no es Enagua, es Minas, si no es Minas, es el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Salud, el IES, el Ministerio, todas las semanas. Entonces tenemos un control muy estricto. Pero igual, no tenemos una forma de comunicar y decir cómo se hacen las cosas. Entonces, eso genera también temores y oposiciones, ¿no? Incrementan las oposiciones. Entonces, si nosotros ya tenemos claro de cuáles son las consecuencias de esto que ha pasado ahora, sí debemos plantearnos de aquí en adelante qué vamos a hacer y lo que hemos hecho hacia atrás, manifestarlo como buenas experiencias de cómo se está haciendo ahora la minería, ¿no? Exponer qué implica no hacer minería responsable, como decía el John de pronto, y qué implica dar paso a una minería informal. Eso tampoco se ha publicitado, o sea, es muy poco lo que nosotros comunicamos desde nosotros como personas, como empresas, como gremios y como sector. Es difícil unir a los mineros, ¿no? Hemos intentado algunas veces, son, como les digo, episodios puntuales donde nos vemos acorralados y ahí sí, un rato nos juntamos, pero luego ya se nos olvida. Entonces yo sí creo que aprovechando este conversatorio, que obviamente no es que va a unir a los gremios o a todos los mineros y mañana vamos a estar todos en defensa de lo que ha pasado en Cuenca. Sí debemos ir perfilando algún plan, alguna estrategia, digamos, con todos los que queremos cooperar con esto, ¿no? Yo me oferto personalmente en lo que pueden cooperar y en armar alguna estrategia. O sea, debemos tener ya algún camino que seguir, porque o sea, más allá de un conversatorio, que es muy bueno, nos juntamos, ponemos ideas y vamos a sacar un producto bueno, ya ir pensando en qué vamos a hacer, ¿no? Yo creo que hay muchos argumentos buenos de la minería, se ha demostrado y como les decía, estamos ya operando, entonces hay que demostrar, hay casos que se puede presentar, ¿no? Se fue el audio, no sé, para mí se me fue el audio, no sé para los demás. Vilma, no sé, algo pasó con tu audio, se nos fue. Se fue la conexión de Vilma. Oh, qué pena. Gracias. Bueno, Ya está, ya está. ya, ahí está, gracias. Adelante, Vilma. Te decía que no sé si no se me escuchó. Los últimos 30 segundos no se te oyó. Los últimos 30 Lo que yo les decía es que yo propongo, como les digo, y me oferto también a ser parte del equipo, del grupo, para no solo elaborar, sino ejecutar estrategias que nos permitan mejorar la comunicación y publicitar de mejor manera qué realmente es la minería, cuáles son sus ventajas y sus beneficios que mucha gente no lo conoce. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Muy bien, Vilma, muy bien, muy bien, muchas gracias. Damos de paso a continuación a Andrés
Andrés, por favor, tus sugerencias en esta segunda ronda, ¿qué crees que podemos hacer? Yo primero creo que, como hablamos en la intervención anterior, esta no es la última vez. Y creo que hay cosas que tienen que tomarse en consideración, ¿no? Desde varias ópticas. Desde la óptica de la táctica, hay que entender que el grupo más conservador, más pro negocios de la Corte Constitucional es minoría. Y eso es algo que el sector minero tiene que saberlo manejar y tiene que entender que entra a estos partidos con votación de minoría, ¿ya? Segundo, es muy importante también en la táctica que se entienda que la Corte, con los mensajes que ha dado en las dos últimas consultas, en las dos últimas solicitudes de consulta popular, en esta de Cuenca y en la de Yacu Pérez, se está autoprotegiendo. Daniel, veo algunos abogados aquí, pero pues para el resto de contertulios y para la gente de Facebook, existe una figura que se llama la recusación, en la cual tú le dices a un juez, oiga, usted no puede votar porque no es objetivo, porque ha emitido un criterio antes, porque tiene algún conflicto de intereses, porque usted patrocinó alguna de las partes, por varios motivos. Usted no puede votar. Entre las 4 o 5 consultas populares que se han ventilado sobre minería, quizás hemos tenido 10 recusaciones, Daniel, Ramiro y a todos los amigos que nos miran. Y solo una se despachó. Entonces, por ejemplo, hay un mensaje muy claro que el sector minero tiene que considerar, insisto, no digo que sea un buen mensaje, pero es parte de lo que uno tiene que considerar porque va a haber otra y tienen que ventilarse todos estos temas. Que a la Corte no le gusta que le recusen. No digo que no se deba hacerlo, eso es distinto. Pero a la Corte no le gusta que le recusen, ¿ya? Hay un tercer tema que para mí es importante en esta ocasión particular, y es el hecho de que el alcalde vende esto como si fuera un tema social de Cuenca, ¿ya? El día sábado participé en nombre de la Cámara de Minería en un debate en un programa de la periodista Talía Flores en Radio Centro. Seguramente alguien encontrará por ahí el audio. Y es interesante porque me quisieron ahí medios llevar a la cueva del lobo, ¿no? Porque tuve que debatir con el síndico del Cabildo por el Agua y con el ex sacerdote Fernando Vega. Entonces, los dos tienen una alineación muy clara, ¿no? Pero lo interesante de todo se aprende es que ellos, primero llega a un punto en el cual el discurso ambiental se queda sin sustento. O sea, el debate se puso un poquito áspero y yo sí le dije al síndico del Cabildo por el Agua, pana, usted está vendiendo miedo. No me puede demostrar un eventual daño ambiental, porque no hay un estudio de impacto ambiental en Loma Larga, no hay un estudio de impacto ambiental en Ruta de Cobre que pueda acreditar cuál es el impacto y cómo eso va a afectar al agua. Entonces, estamos hablando de miedo. Aquí hay gente con mucho conocimiento en materia ambiental, le veo a Vilma, le veo a Andrea Chávez, a otra gente, y pueden desarrollar mucho mejor que yo qué significa el principio precautelatorio en materia ambiental, pero básicamente es solo ante la inminencia de un daño se puede parar una actividad económica, pero ante la inminencia, y ese es el término elemental, inminencia. Entonces no podemos decir vamos a parar actividades económicas en Cuenca porque eventualmente, según la hipótesis de etapa, no hay, va a haber contaminación ambiental. Más o menos como no me voy a trepar nunca más en un avión porque vi una noticia de que se cayó un avión en Indonesia, ¿ya? Más o menos es la analogía. Entonces, la conclusión es, cuando se agota eso, se busca meter muchos sentimientos de otra índole, y que supongo que para la gente que está en Cuenca, aquí le veo a Fernando Carrión, a Javier Sánchez, a la doctora Catalina, a quienes les mando además un fraterno saludo, debe ser muy duro luchar contra eso, porque ya no solamente es un tema conceptual de minería, sino que se meten cosas como, no queremos que el centralismo quiteño decida sobre nuestras vidas. Cuenca tiene ya un modelo de desarrollo propio que sí está sustentado en el turismo, entonces no necesitamos minería en nuestra sociedad. Y creo que el otro tema es precisamente eso, ¿no? Es que el sector minero no solamente se una para llegar a la corte con más fuerza, con mejores argumentos, con recusaciones más contundentes, con cualquier cosa de esas, sino también en ver que estos otros elementos se meten en la discusión y hay que buscar la forma, los elementos de ser más solidarios,
de hacerles ver qué ha pasado con la inserción de minería en otras formas de vida. Zamora no tenía minería, o tenía otro tipo de minería, y evolucionó, ¿ya? Existen provincias agrícolas que empiezan a tener minería, como Imbabura o Cotopaxi, ¿ya? ¿Y qué es lo que está pasando por ahí? Entonces, esos elementos también yo me atrevería a sugerir, sobre todo en este momento, porque como bien lo dijo Enrique, y me uno a su comentario, la resolución está dada. Contra la resolución no hay nada que hacer en este momento. Después habrá cómo impugnar el resultado electoral, indicando que es inconstitucional, cualquier cosa, pero después. Pero mientras tanto, se va a abrir un foro de 3, 4, 5, 6 meses en el cual estos temas se van a ventilar. Entonces, es muy importante también tener respuestas a eso. O sea, en eso también se necesitaría un mejor concurso del Estado. Lamentablemente, en esta ocasión no se vio todo lo que se podría haber visto. Pero en Cuenca, yo sentí mucho en este debate, insisto, dos personas que tienen su nivel de presencia o su nivel de influencia en Cuenca, Vega y este señor Castro, sacan otros elementos, pues sacan elementos de que, vea, esto es una decisión nuestra, no de ustedes. O sea, no importa si es que tenga o no tenga razón el argumento técnico, yo quiero decidirle, punto. Entonces, son elementos que van más allá de la técnica minera o del concepto ambiental o del concepto legal. Y creo que también pues, hay que tratar de generar discurso para ello. Y también en ese sentido el sector minero debe ser un poquito más, no sé si el término es interdisciplinario, o al menos ser un poquito más creativo e involucrar cada vez más gente que permita dar respuestas a esas inquietudes que no son exclusivamente técnicas. Porque como les digo, yo no soy un técnico, he aprendido mucho gracias a todos ustedes a lo largo de estos años. Mi mujer a ratos me dice que ya soy un ingeniero a patadas. Pero más allá de eso, llegas a un punto en que en verdad el discurso ambiental, exclusivamente ambiental, se puede agotar. Y ahí salen las otras cosas. Y para ese momento también hay que tener respuestas. Entonces yo creo que esa es otra pequeña moraleja que le dejo al colegio, al gremio, al sector minero en general. El tener respuestas para esas otras cosas. ¿Se cortó? No. ¿Se cortó tu No, voz? listo por mi lado, Daniel. Eso nomás era. Ah, ya, perfecto, perfecto. Bien, entonces damos la última intervención a John y con eso terminamos esta ronda de intervenciones. Adelante, John. Muchas gracias, Daniel. Yo quisiera hacer un poquito énfasis en la cuestión de las áreas protegidas que nosotros ya tenemos en el Ecuador. El Ecuador es un país, como todos sabemos, es un país pequeño de apenas aproximadamente 264,000 kilómetros cuadrados, en los cuales prácticamente los depósitos minerales y los yacimientos minerales están prácticamente confinados en lo que nosotros llamamos la cadena de los Andes. Hay un micrófono por ahí que está abierto. Daniel, ¿me escuchas? Yo sí te escucho, pero el micrófono no es mío. ¿Puede controlar eso? Ramiro. No, Carlos Rivera controla eso. Ok. Estaba diciendo que Ecuador... está muy fuerte el sonido, no voy a poder continuar así, Daniel. Ok, ahora sí. Te estaba diciendo que el Ecuador es un país pequeño de apenas 264,000 kilómetros cuadrados, de los cuales los Andes ecuatorianos, la cordillera andina, ocupa apenas 8 millones de hectáreas. De esas 8 millones de hectáreas, que es poco en comparación con los países como Colombia, como Perú, como Chile, que son mucho más grandes en superficie. Obviamente eso limita, no te digo el potencial geológico minero, pero sí limita la cantidad de exploración. De los 8 millones de hectáreas que tiene los Andes, la mitad, es decir, el 50%, 4 millones de hectáreas corresponden a áreas protegidas, parques nacionales, bosques protectores, a zonas de buffer y todo.
Por lo cual a nosotros nos queda únicamente 4 millones de hectáreas para explorar los depósitos minerales. De esos 4 millones de hectáreas, 2 millones de hectáreas ya están concesionadas, quedando y restando únicamente apenas 2 millones de hectáreas, lo cual que significa que si nosotros tenemos ya un 50, casi 60% de áreas protegidas y nosotros seguimos también inclusive poniendo más trabas, más impedimentos para que se haga exploración, indicándoles que la exploración no significa explotación, la exploración significa simplemente analizar un área grande con la finalidad de tal vez con la posibilidad de que se encuentre o no se encuentre un depósito mineral. Un depósito mineral cuando se le encuentra pues apenas ocupa 3-4 hectáreas. Es todo lo que ocupa un depósito mineral. Entonces, eso debe hacer conciencia la autoridad del Estado ecuatoriano. Por otro lado, yo quisiera también referirme a un ejercicio económico que hemos hecho. Considerando las 12 o 13 minas que nosotros, que están consideradas como la primera fase del desarrollo minero en el Ecuador, entre recursos y reservas de oro aproximadamente existen 82.8 millones de onzas. Entre recursos y reservas de plata tenemos 331.2 millones de onzas. En materia de cobre tenemos 68 billones de libras de cobre como recursos y reservas. Y en molibdeno tenemos aproximadamente 906 millones de libras. Esto se ha sacado en base a la información de las páginas web de cada compañía y también a las páginas web oficiales que pertenecen a la Bolsa de Valores de Toronto, y es decir, a las páginas web oficiales donde las compañías reportan. Todo esto nos ha dado un gran total de aproximadamente 343 billones de dólares durante la vida útil de todas estas minas. Es decir, que en los próximos 15 a 20 años, el Ecuador tendría, en cuestión de aprovechamiento de recursos naturales, aproximadamente 343 billones de dólares. Si eso dividimos para unos 15 años, eso significa que por año se estaría creando una rentabilidad bruta de aproximadamente 20 billones de dólares por año. Y si asumimos que el Estado ecuatoriano, de acuerdo al artículo 401, creo que es de la Constitución, en la que dice que no puede percibir menos de la mitad, el Estado ecuatoriano estaría recibiendo aproximadamente 10 billones de dólares por año que ingresarían directamente al presupuesto anual nacional del Estado. Con lo cual son cantidades ingentes y como tú bien lo dijiste, mi estimado Daniel, ninguna otra industria va a poder generar lo que generaría la industria minera responsable de manera social y ambiental. Entonces eso hace que definitivamente nosotros tengamos que ver a la industria minera de una manera muy responsable, tinosa, porque de eso va a depender el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, de las próximas generaciones. Nosotros hoy tenemos que ser responsables, dejarnos, como lo dijo Enrique, de egoísmos, de intereses personales, dejarnos de cosas vanas y pensar en el Ecuador. Y finalmente, para terminar, yo sugiero que el Ecuador debería crear, como lo ha hecho Chile, por ejemplo, crear políticas de Estado a largo plazo, políticas de Estado, por decir algo, a 50 años de aquí al futuro, que nadie las pueda cambiar, sea cual fuera el gobierno que viniere, de derecha, de centro, de izquierda. Son políticas de Estado que deberían permanecer y que esas políticas de Estado contribuirían ingentemente a lo que yo ya les dije, a estos 3 grandes polos de desarrollo que significa la protección ambiental, proteger el ambiente, los ecosistemas, el índice de desarrollo humano y la infraestructura del país. Entonces, hoy tenemos que ser responsables de eso. Y si no somos responsables de eso, mañana la justicia nos estará juzgando y las futuras generaciones también nos van a estar juzgando. Entonces, tenemos que ser ecuatorianos no solo de nombre, sino de corazón. Con eso termino mi intervención, Daniel.
Muchas gracias, John. Solo vamos a dar paso a las preguntas, aunque la mayor parte veo que son de felicitaciones y agradecimientos, pero, por ejemplo, algo que me ha llamado la atención, aquí dice, para el doctor Icaza, estimado Andrés, solo una pregunta de parte de Guido Acosta. ¿Los réditos a los que usted se refiere son positivos o negativos a favor de la minería? Pues un atento saludo a Guido. Me alegra verle bien y con salud. Por ahí le veo entre los miles de cajoncitos. Obviamente debería ser un tema positivo, ¿no? Pero como digo, hay mucho trabajo para vender esos mensajes positivos y veo que en Cuenca particularmente ese es un partido que se está perdiendo 3-4-0 y que hay que trabajar mucho y creo que además hay que ser solidarios con el sector minero que está en Cuenca y que ahorita está en problemado, con Loma Larga, con Río Blanco, en ver cómo se les apoya para mejorar ese tema, estimado Daniel. Ok, muchas gracias. Mire, otra pregunta y bien, mire, me gustaría aquí dar mi punto de vista porque, por ejemplo, Luis Ore desde Perú, ¿no? Manda varios chats en la que resumiendo veo que dice que todo se puede solucionar con el diálogo, con las buenas prácticas, pero realmente yo le veo bastante difícil eso. He notado como que los antimineros han ganado un espacio bastante, se sienten bastante seguros y quizás también diría que vuelvo a compartir con la idea de que nos expone Guido Acosta, ¿no? Nos dice aquí, ¿creen que el presidente nos ha ayudado? Déjenme ver, le ubico la pregunta de Guido, dice, nunca el presidente de la República se ha manifestado ni medianamente a favor de la minería. La pregunta es, ¿tenemos presidente? Yo también veo en realidad, hay muchas evidencias. Yo veo que nuestros amigos antagónicos, los antimineros de extrema, ¿no? Los ecologistas de extrema, ellos se sienten tan seguros en sus actos, de sus cosas, es porque tienen el respaldo indirecto de la presidencia de la República, ¿no? Sobre todo, yo al menos personalmente, yo opino de que quién está atrás del presidente en temas ambientales y hasta mineros, yo diría, está el señor Alberto Acosta, que si bien es cierto, Alberto Acosta se enojó, se disgustó a raíz que obtuvo el título de ecologista infantil, pero se peleó con la anterior gobernante, no con Lenin. Con Lenin siguen siendo camaradas, socios, amigos íntimos y pienso que la minería está en gran medida en esta situación por la influencia de estas personas. ¿Qué hacer? Lastimosamente, y también quizás comparto con muchos de ustedes y lo que ponen en los criterios. No toca más que esperar que este gobierno se acabe y ojalá un nuevo gobierno que venga, no sabemos quién será, nos dé realmente el apoyo que requiere la minería. Hasta tanto, no sé, la pregunta queda en el aire. ¿Qué podemos hacer? Quizás no mucho. En todo caso, yo les agradezco a todos los que han intervenido. Pienso que con lo que se ha dialogado hoy, nosotros como gremio vamos a reunirnos a nivel del directorio, a sacar nuestras conclusiones y al menos estimo yo, quiera que no, tenemos que nosotros hacer un documento de rechazo a esta actitud, como bien le habíamos puesto en el título, ¿no? Una actitud política de nuestro ente constitucional. En todo caso, vamos a ver las próximas reuniones del directorio, utilizaremos muchos de los criterios que nos han aportado ustedes. Muchas gracias, reitero, en nombre del Colegio de Ingenieros, su aporte, su desinterés por hablar las cosas claras, diáfanamente, y eso va a ser muy útil para nosotros. Con eso daría por culminado este valioso webinar y dejo para la clausura a nuestro señor presidente Ramiro Manuri. Gracias a todos. Gracias, Daniel. En nombre del Colegio de Ingenieros en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental, les damos las gracias a los conferencistas, al doctor Enrique Gallegos, al ingeniero John Bolaños, a la ingeniera Vilma Pazmiño y al doctor Andrés Icaza por sus valiosos aportes en este tema, y a todos ustedes por su participación, esperándoles para una nueva conferencia de este mismo tema. Buenas noches, hasta una próxima reunión. Gracias a todos. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Un abrazo para todos los amigos.